Licenciada Dorrit Bush, psicoanalista, especializada en la comprensión psicosomática de la enfermedad orgánica. Para más información, www.porquenosenfermamos.com.ar o en Facebook, Lic Dorrit Bush. Muchas gracias, querido Juan. 8 de la mañana, 30 minutos en nuestro país, en comunicación, como todos los jueves, con nuestra queridísima especialista en psicosomática, psicoanalista. Ella, la licenciada Dorrit Bush. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, Jorge. ¿Cómo está usted? Siempre Bien. tan animado. Uno tiene que hacer lo que puede cuando el día tiene mucho trabajo. Bueno, esto para mí no es un trabajo, ¿no? Como todo lo que uno ama. Pero bueno, ¿cómo anda, Dorrit? Ando bien. ¿Y usted? Bien también. ¿También anda bien? Si no le cuento, pero bien. Si no le cuento. Sí, uno quiere que le Sí, cuente. eso le dicen, quiere que le cuente y si no lo dejamos ahí sin entrar en demasiados detalles. Sí. Uno aprende Bueno, mucho de estas charlas. sí. Uno va aprendiendo todo esto porque es una especie de terapia que uno aprovecha, ¿no? Como para apuntar las pequeñas cosas de la vida que son tan importantes, ¿no? Claro, como yo le decía la vez pasada, que este programa de los jueves a la mañana, la primera mitad encara la enfermedad como si fuésemos una maquinita, o sea, desde el punto de vista físico, y la segunda mitad, que hablo yo, encaramos la enfermedad desde lo que llamamos alma, psique, ¿no? Sí. Y se complementa porque veo que nosotros siempre le decimos que toda enfermedad puede ser vista ya sea desde el punto de vista físico o también desde el punto de vista anímico, o sea, desde el punto de vista de lo que significa, de lo que pasa en el alma de la persona, cosa que se pone más complicado porque el cuerpo se puede definir bien, se puede localizar bien, bastante bien, ¿va? Pero digo bastante porque este médico alemán, el médico que a veces cito, también dice que a veces cuando le pregunta al paciente dónde le duele, dice acá, allá, por acá, y al final tampoco la localización siempre es fácil de determinar o que sea desde el punto de vista físico, ¿no? No es siempre exactamente un punto, por eso después hacen estudios, hacen radiografías, se hacen, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, eso que te meten en el tubo. Bueno, Tomografía. Las tomografías, la otra, no es la densitometría, bueno, no importa, se me fue la palabra. O sea, se estudia todo desde el punto de vista físico y se hacen esos estudios porque a veces también desde el punto de vista físico no es tan fácil de exactamente determinar dónde está el problema y qué es lo que es y cómo es, ¿no? Pero es cierto que para definir lo que es lo anímico, lo que es el alma, tenemos bastante más complicaciones porque yo una vez me fijé en el diccionario cómo definen el alma y la verdad que no dice nada que uno realmente pueda entender. Claro. Porque el alma se comprende, pero no se ve o no se registra con los órganos de los sentidos, ¿no? Si bien yo puedo comprender que una persona está enojada por cómo la veo, el enojo no lo puedo tocar. Claro. El enojo no lo puedo medir, el enojo no lo puedo poner en un lugar y sacar del otro lugar como puedo hacer con algo físico, ¿no? Así que, pero bueno, es lindo porque en este programa de los jueves a la mañana abordamos la enfermedad desde ambos puntos de vista, desde el punto de vista de lo físico y cuando hablo yo desde lo anímico, y hoy vamos a hablar un poco de que el título era que el síntoma en realidad es un gesto inconsciente. Sí, vamos a explicarlo, a ver si lo Sí, entendemos. y bueno, sabe que es muy interesante porque todo lo que es vivo, en realidad la vida se caracteriza por ser intención, por ser movimiento, por ser motivación, ¿no? Todos nosotros, todo bicho que camina,
Pero bueno, fundamentalmente ahora estamos hablando de los seres humanos, que somos seres vivos, tenemos intenciones, ¿no? Tenemos motivos, tenemos propósitos y esto lo manifestamos. Y eso va mucho más allá del ser humano porque mismo cuando vemos una hormiguita caminar con una hoja decimos, ah, la hormiga está llevando esto al hormiguero. O sea, sabemos. A ver, Doris, Por... ahí está, ahí está. ¿Qué pasó? No, pensé que la había perdido, ahí está. No, a mí no me pierde tan fácil. A mí no me pierden tan fácil. No, O sea, toda la vida se caracteriza por eso, por ser movimiento, por ser intención, por ser deseo, que a su vez obviamente siempre nacen de una carencia. O sea, todos nosotros que andamos por la vida, alguna carencia tenemos y algún deseo tenemos que estamos yendo a buscar. Ahora yo tengo el propósito de hablar en la radio y entonces me dedico a eso y esa es mi finalidad, lo que hago ahora. Pero después tendré otra finalidad y haré otra cosa. Pero estamos siempre en movimiento, eso es lo que caracteriza la vida y eso es lo que me diferencia de una piedra. Porque claro. de lo que no tiene vida, porque lo que no tiene vida está ahí y no se mueve. Como siempre hago el ejemplo de mi auto que está estacionado en la calle y solo no se mueve, está ahí. Y para que se mueva tiene que meterse alguien en el auto que tenga una intención y que tenga un motivo. Y entonces estamos siempre en realidad manifestando algo que nos pasa, algo que estamos queriendo, a donde queremos llegar. Y bueno, y los gestos, ¿qué es un gesto? Un gesto es algo así como una señal, claro, ¿no? sí. Es una señal, es un mensaje que le enviamos a alguien, a veces sabiendo y a veces sin saber. A veces ni siquiera nos damos cuenta. Me dice, mira qué cara que tiene, qué cara de mala onda, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso es un gesto también. Y si yo le guiño un ojo a mi nietita, a ver, espere que tengo que acomodar una cosita acá. A mi nietita le guiño el ojo cuando se saca un chocolate de la caja y sin que nadie la vea, por ejemplo. Estoy diciendo un montón de cosas ahí, ¿no? Cuando le guiño el ojo y ella saca el chocolate, que le estoy mandándole un montón de mensajes. Estoy diciendo, mirá, que yo ya sé que tu mamá no te deja comer chocolate a esta hora, pero no importa, yo soy la abuela y no voy a decir nada, etcétera, etcétera. O sea, es muy interesante porque con todos estos... ¿Y qué es un gesto? Un gesto es un movimiento corporal. O sea, estamos siempre, nuestro cuerpo permanentemente manifestando cosas, manifestando. Si me preguntan si quiero un café y yo sacudo la cabeza de un lado para el otro, de izquierda a derecha, la persona que está conmigo va a entender que le digo que no. ¿No? Y si la sacudo de arriba para abajo, va a entender que quiero que sí. Sí. Y no nos equivocamos con estos signos. Eso es lo interesante, cómo compartimos todos este lenguaje, el lenguaje de los gestos, y sabemos lo que el otro nos quiere decir, ¿no? O sea, todos estos gestos, todos estos movimientos son específicos, son un lenguaje. Y así sucesivamente tenemos todo un lenguaje de gestos que justamente, fíjese, lo usamos mucho a veces cuando vamos a un país que no entendemos el idioma. Claro. Sí. Y claro, y ahí me hizo acordar, sí. A ver. No, mi padre que por su trabajo viajaba mucho y él inglés, pero tipo Tarzán. Y se comunicaba donde los hoteles que iba donde hablaba el inglés, alemán ni hablar, ¿no? Sí, se comunicaba tipo Tarzán, con las manos. ¿Y sabe qué?
se puede comunicar, uno se puede bastante con los gestos, ¿no? O sea, no podemos arreglarnos nada. Es increíble cuánto nos podemos hacer entender con este lenguaje de los gestos, si queremos comida, si queremos qué es lo que queremos, en realidad lo que necesitamos, ¿no? Lo básico. Sí. Entonces, fíjese que en realidad el gesto es una modificación corporal, es algo que hago con el cuerpo. Ujú. Es un movimiento con el cuerpo. Entonces, cuando, por ejemplo, alguien tiembla, que ya estamos un poquito más allá porque los gestos, hay gestos voluntarios y gestos involuntarios, ya lo dije hace un ratito. Sí, sí. O sea, hay gente que hace un gesto con la cara que no se da cuenta que lo hace. Yo tenía un paciente que cada vez que me saludaba también hacía un movimiento con la cabeza. Después vamos con el tema ya para el lado de los tics, etcétera, ¿no? Es decir, tenemos movimientos que hacemos voluntariamente y otros que no tan voluntariamente. Ujú. Entonces, cuando alguien tiembla, como decía recién, ¿no? Cualquier persona en un momento normal ¿qué va a decir que le pasa? Que Padece. tiene miedo o tiene frío. Ah, que está muy bien. Entonces no interpretamos cualquier cosa. Sobre todo vamos a decir que está asustado, Claro. ¿no? O que tiene frío. Eso también, ¿vio? Esa es otra manera de manifestar algo que me falta. Sí. Necesito que me abriguen. No interpretamos que tiene hambre o que tiene sed. No, Claro. sabemos perfectamente, o sea, sabemos lo que la persona, el mensaje y la señal o lo que me está queriendo decir con ese movimiento corporal, y no es cualquier cosa, es específico, ¿no? Tiene un significado específico. Y como dije recién, entonces interpretamos que tiene miedo. Pero Ujú. ¿y qué pasa con la persona que tiene lo que llamamos el temblor esencial? Ah, no sé qué es. ¿No sabe? Claro, eso es una persona que tiembla sin que sienta ni miedo ni frío, que tiembla, que tiene lo que se llama el temblor esencial, que no se sabe a qué se debe. Ah, no Yo sabía. conozco una, ¿no? Ah, sí, está bueno eso, tienen que alguien a ver, esto seguramente lo puede explicar un neurólogo. O sea que conozco una persona bastante grande que tiene este temblor esencial y que es complicado y además que le agarra más en ciertos momentos que en otros y a veces no puede ni agarrar la taza para tomar Ujú. un trago de café y le tiembla muchísimo la mano. Entonces, ¿qué pasa? Es como cuando uno dice la hipertensión esencial. ¿Qué quiere Claro. decir? Sí. ¿Sabe si le pone el término esencial cuando no se sabe a qué se debe? Ujú. No se sabe a qué se debe. La hipertensión esencial no tiene una causa que se pueda determinar y el temblor esencial no tiene una causa que se pueda determinar. No se sabe. Entonces, ¿cómo vemos clarito que cuando entendemos el significado, como muchas veces dije acá, cuando alguien se pone colorado, también es un gesto. Y sabemos que tiene vergüenza, Sí. ¿no? Y Sí, ni sí. siquiera se nos ocurre ponerlo en términos de síntomas somáticos, porque sería casi, como uno diría, ridículo decir que tiene una vasodilatación periférica en las mejillas, pero Claro. tiene Sí. eso. Y se pone colorado porque está teniendo vergüenza y cuando sabemos lo que significa, no decimos que es un síntoma. Cuando el significado se nos escapa, entonces decimos, síntoma somático, ¿no? Sí. Ah, bueno, ahora hay que ir al médico a ver que vino algo y que hay que volver a sacarlo. Nosotros que pensamos que todos estos gestos, todo lo que podemos observar como modificación corporal para cualquier lado que lo miremos, tiene un significado, pero que muchas veces no lo conocemos. Sí. Entonces, cuando no lo conocemos, decimos, es síntoma orgánico. No tiene nada. ¿Qué pasa con los síntomas orgánicos? Que no tienen nada que ver conmigo. Que vaya a saber que me vino algo de afuera, que es genético, que porque lo heredé, pero ¿y qué pasa cuando la persona
¿Qué pasa cuando sí le noto un significado? Digo, ay, esta persona que se puso colorado, algo le pasa, Sí, colorado, ¿no? O sea, sí, cuando sí. entiendo el significado que tiene, enseguida me comunico con un sujeto y digo, ¿qué le pasa? Pero cuando Mm, no entiendo el significado, no me comunico con el sujeto que está allí, lo trato como maquinita, digo, tiene la rosácea, por ejemplo, que no sé, en la rosácea, que es una cierta manera como de ponerse colorado, pero que nadie sabe lo que significa. Entonces, bueno, no, ahora tiene que ir al dermatólogo y ya voy para el lado de que esto es solo físico. sí, sí. Pero digo que solo físico porque yo tengo una incapacidad de comprender lo que significa, no porque realmente es solo físico. No hay nada que sea solo físico, Jorge. No, no, claro, claro. Cualquier cosa que yo veo puedo observarlo desde el punto de vista físico y después también lo puedo observar desde el punto de lo que significa, del punto de la idea que tiene, o sea, moverme, bueno, esto algunas veces. Fíjense que hasta los animales comunican. Sí, totalmente. Usted que Sí, tiene ese hermoso perro tan grandote, sí, lo sí, sí, debe sí. saber mucho mejor que yo. Sí, 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 sí. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Los animales tienen una vida psíquica? ¿Qué quiere decir vida psíquica? Nosotros pensamos en realidad la psique es la vida que anima el cuerpo. O sea, ¿qué es la psique? Es esto justamente que me está manifestando, que mueve la cola. Cuando mueve la cola decimos que está contento, Ujú. ¿no? Y a veces decimos, uy, está deprimido, pobre perrito. O está con hambre, o cuando usted sabe seguramente mucho mejor que yo que con los perros uno se puede comunicar muchísimo y Totalmente. que te hablan con la mirada, con su cuerpo, con su postura, y no pueden hablar con palabras, quiero decir, ¿no? Porque no hablan con palabras. Sí, sí. Y bueno, ¿y por qué no ir y cada vez, por eso decimos que hoy en día no se sabe bien dónde termina lo psíquico? Porque Ujú. ¿dónde termina? En los bichos que son más chiquitos, nada más que porque son más chiquitos pensamos que no tienen vida anímica, que no tienen intenciones. Y hoy en día ya hay toda una discusión acerca de dónde termina la vida psíquica en un sujeto, ya a partir del hombre, más allá. Ujú. Sí. Porque usted sabe que hace un tiempo atrás ni a la mujer se le daba vida psíquica, Ujú. Sí. ni a la mujer. Y después todo este asunto de que lo psíquico se fue extendiendo a los chicos, a los bebés, a la vida prenatal, buah, etcétera, etcétera, que hoy en día se sabe que los fetos tienen una vida muy intensa y con las ecografías que se hacen hoy se ha podido. Entonces, ¿a dónde voy esto? De que cuando alguien se enferma, cuando alguien, como se dice, hace un síntoma, y no es casualidad que uno diga que hace el síntoma, ¿no? Está queriendo manifestar algo y no sabe que está queriendo manifestar algo. Es inconsciente, es algo que está expresando sin saber que lo está haciendo así y sin saber cuál es el mensaje que está queriendo emitir. Ujú. Y que cuando una persona calificada puede comprender lo que está tratando, cuál es como decimos, su lenguaje de órgano, su Ujú. lenguaje de la enfermedad, y uno puede ayudarle a que lo pueda hacer más consciente y se pueda dar cuenta, yo estoy temblando, esto debe tener que ver con algún miedo que tengo que ni siquiera me doy cuenta que lo tengo, Ujú. que no me doy cuenta que tengo y siempre vamos a desembocar en los sentimientos, en los afectos, es decir, que toda enfermedad para nosotros
es la expresión de un afecto en el sentido de un sentimiento que el sujeto ya ha sacado de la conciencia, ya no lo quiere sentir y entonces lo reprime y aparece en manera de, así, en manera de síntoma, a manera de gesto. Y uno dice, bueno, ahí ya yo no tengo más nada que ver, no, es como si no me perteneciera, pero si uno le puede ayudar a que poco, esto lleva tiempo, a veces depende de la gravedad, obviamente, ¿no? Porque cuanto más grave es la situación, más tiempo y más difícil va a ser llevarle a la persona a la conciencia lo que está queriendo decir. Claro. Sí, sí, Así sí, como sí. desde el punto de vista físico, las enfermedades graves son más difíciles de curar o de mejorar, o desde el punto de vista anímico, igual. Y usted me va a decir, pero y bueno, pero ¿y qué puede ser tan grave? ¿Qué puede ser tan grave que uno no lo pueda ni tener en la conciencia y que uno ni siquiera, y que uno lo tenga que reprimir tanto, tanto, de que al final cueste tanto trabajo sacarlo a la luz? Y, y sí, ¿qué Sí. me está por decir? No, 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 hice un gesto como diciendo sí, pero nadie me... ¿Vio? Y Pero vio nadie... como que yo interpreté que algo estaba queriendo manifestar. Sí, Porque sí, estamos permanentemente comunicándonos con el entorno, con los que están con nosotros, con todo. Bueno, volvemos otra vez a esta cuestión. ¿Qué puede ser tan grave? Y bueno, imagínese, no es tan fácil, tan difícil de imaginarse. Imagínese a ver, ¿qué puedo inventar? Un ejemplo, una madre que está con un resentimiento espantoso con una hija porque la hija no la trata como ella siente que se merece y que empieza a sentir un odio visceral y todo eso con una hija. Es grave. Sentir sí. eso, uno va a hacer bastante esfuerzo para, para borrarlo del alma y de la conciencia. Y Ujú. entonces uno va a ver a la hija y va a tratar de olvidarse de todo lo que, porque en realidad reprimir, ¿qué es? Es otra cosa que olvidar, tratar de olvidar. Y voy Ujú. a tratar de tener un trato lo más cordial posible, pero como creo que usted una vez dijo, ¿no? Pero después por adentro va el proceso. Claro, exacto. Ese Era, top nos marcó que nos tenemos que ir. Ese sí, pero, ya sí, se pasó el tiempo, ya qué se pasó. barbaridad, y todo lo Bueno, que yo todavía tenía para decir. sí, se Bueno, acorta el tiempo. Y la quedará para semana que la viene. próxima. Pero claro, siempre le decimos a los oyentes que pueden seguir las charlas de la licenciada Dorrit Bush en www.porquenosenfermamos.com.ar o en su canal de Facebook y YouTube. Así que, mi Sí. queridísima, un placer escuchar Bueno, tu que tengan siempre. un lindo fin de semana, sus oyentes, usted, que dice que me parece que va a Va a estar estar lindo lindo. tiempo, que va a ser un Sí, poquito más de calor, sí, que señor. ya el frío del invierno se está yendo. Bueno, que estén todos muy bien y que se fijen en los gestos que hacen. Ahí está, perfecto. Bueno, Licenciada Dorrit Bush, un besote enorme. igualmente, chao. Muchísimas gracias. Qué lindo escucharla, ¿eh? Como todos los jueves, que vamos aprendiendo cosas de la vida. ¿M?